Listo, ahora sí estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas noches a todos, amigos de Buscando a Jesucristo. Estamos aquí ya listos para comenzar nuestro estudio del libro de los Hechos. Antes de comenzar, quiero disculparme porque la semana pasada no hubo estudio, no hubo reunión, porque aquí en la montaña donde yo vivo, así tipo Heidi, se fue la luz, entonces no había luz. Y si no hay luz, hacer estudio de noche es imposible. No me iban a ver. Pero igual, aquí estamos, lo logramos hoy. Bienvenida, Clarita. Gracias a Dios ya estás de vuelta, Clarita. Bienvenido, Santi. Bienvenida, Pau, Adriana, Isabel, Elizabeth. Gracias a todos por estar aquí. Y antes de comenzar, como hoy tenemos que terminar temprano porque tenemos tiempo de oración, no falten, vamos a estar orando los unos por los otros, fortaleciéndonos en la oración. Yo le quiero hacer una pregunta, la pregunta boba de la noche de hoy. Y la pregunta boba es, ¿ustedes han tenido alguna vez un plan, algo que quieran hacer, que organizan todo para hacerlo? Es algo bueno, es algo que va alineado con las cosas que ustedes piensan que están bien y de repente, pero es que nada se da. Pero es que lo intentan por un lado, lo intentan por el otro y no se da lo que ustedes quieren. ¿Les ha pasado? Sí, Santi. Sí, cuenta, Santi, cuenta el chisme. No, no quiero porque siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Para mí siempre, un problema que siempre he tenido era ese tratar de encontrar una novia. Y no importa por dónde me meto, qué trato de hacer, nunca funciona. Nunca funciona. Y yo llego al punto donde, pero, ¿qué estoy esperando? Obviamente ya hoy en día, después de 8 años de tratar lo mismo, me doy cuenta que ya me cansé. Y gracias a Dios, pues a ver, o sea, vienen tentaciones, vienen momentos donde sé que yo podría, pero también Dios me está dando muy claras las señales de que no sería bueno. Entonces, por un lado, pues Él me corrige y Él me enseña por dónde no ir. Y aún al mismo tiempo, cuando yo decido ir por ese camino, no funciona. Entonces, como que yo ya digo, bueno, pues lo que Dios quiera con esto, porque pues ya no puedo pelear con Él en cuanto a esto. No, pero sabes que ese punto, ok, y yo quiero aprovechar para decir algo. Santiago no es el único, lo que pasa es que Santiago es el único que tiene los pantalones de decirlo en público, porque yo lo digo en el fondo de mi corazón, sufro en silencio. No, pero hablando en serio, hablando en serio. Yo creo que todas las personas solteras quieren, bueno, no todas las personas solteras quieren, pero las personas que más o menos han logrado cierta sanidad emocional en sus vidas, pues quieren compañía, pero una buena compañía, una compañía sana, no estar con cualquiera. Además eso de querer una esposa o un esposo, eso no va en contra de la voluntad de Dios, porque Dios dijo, pues no es bueno que el hombre esté solo. La mujer tampoco, Señor, la mujer tampoco. Gracias, amén. Entonces, son cosas que uno dice, oiga, no estoy buscando nada loco, no es algo que va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se logra? ¿Por qué no se dan las condiciones? Entonces, gracias por esa, Santi. Está buena y calza perfecto para el estudio de hoy. Gracias, Santi. ¿Quién quiere decir, Pau? Bueno, yo. Eh, bueno, a mí me pasó, yo estoy, bueno, en la industria de la moda, entonces tenía un proyecto y lo tenía muy bien organizado. Yo no, este es el que voy a generar más empleo, que voy a hacer más platicas, no, estaba todo emocionado y la verdad fue que le gastamos tiempo en la compra de tela, o sea, todo el proyecto lo diseñamos y resulta que, o sea, le pusimos todas las ganas, todo el corazón, todo con mi socia. Y resulta que cuando
llegó el momento de sacar las prendas y el volumen que sacamos y todo, no, toda esa vaina quedó mal cortado, no tallaba, no cajaba. Todavía estoy con ese chicharrón ahí encima. Entonces esperaba, o sea, habían tantas expectativas, tantas cosas, sobre todo el de generar empleo, realmente era, yo creo que era una de mis motivaciones, era esa, porque son personas que, madres cabezas de hogar, entonces yo le metí toda la, entonces eso sí me desinfló mucho. Gracias por compartir eso, porque además yo conozco a las personas y creo que era un proyecto lindo, porque eso de irse, vamos a, así como aquí en Colombia hay un restaurante que no le voy a hacer propaganda, no se le va a hacer propaganda, Crepes and Waffles, que trabaja con madres cabezas de familia y le dan la oportunidad a estas mujeres que a veces nadie las entiende, nadie les quiere dar trabajo, nadie las ayuda. Y estas personas allá en Montería, que Pau, o sea, este proyecto era hermoso ese proyecto, ayudar a esas señoras que sean, que se autosustenten, que ellas puedan ser independientes, eso era un hit. Entonces ahí uno dice, señor, o sea, a ver, estoy como ayudando, entonces, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? A veces las cosas parece que no son tan, que no es una regla de tres. Hola Eduardo, buenas noches. La pregunta boba de la noche de hoy, Eduardo Esteban, es algún proyecto que tú hayas tenido, algo que tú hayas querido mucho, que tú hayas planificado todo, cuadrado todo, hecho todo bien y no se da. Y no se da por ningún lado. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Nadie, nos queda que Eli. Gracias. Ay, bueno, yo tuve un almacén de ropas, una tienda de ropa, se llamaba Saralú y vendía ropa americana, peruana, ropa chilena, ropa nacional, china. Y al iniciar esta tienda, al abrir esta tienda, me fue muy bien, me fue muy bien. Pero los últimos años era un desastre, yo métale y hágale, saqué préstamos, endeudéme en bancos y fue tenaz y traté durante 3 años salir a flote y no pude, dije ya no más, no más y salí con un montón de deudas que aún estoy, pero sí fue un proyecto que le metí duro y no funcionó, bueno, por algo sería. Exacto, vale, vamos a ver entonces, pensando en esas cosas, en esos proyectos que están bien y uno no sabe qué pasó, que uno siempre pregunta, ¿en qué fallé? Vamos, por favor, a leer Hechos capítulo 16, del versículo 6 al versículo 10. Yo quiero anticiparles algo, Edward, no, ahora lo va a leer Edward, porque Edward quería leerlo ayer. Ayer no era el tiempo, Edward, el tiempo perfecto de Dios era hoy. Así que te toca leerlo, te lo ganaste. Y es muy importante porque les anticipo, esto que va a leer Edward ahorita es un hecho histórico que cambió la vida de nosotros y no lo sabíamos. Nosotros ya en esta época éramos felices y no lo sabíamos. Pero esto cambió la historia del mundo hasta el día de hoy. Eduardo, por favor, capítulo 16 del libro de los Hechos, versículos 6 al 10. Vale, Adri, claro que sí. Listo. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche, Pablo tuvo una visión. Puesto de pie,
un hombre de Macedonia al norte de Grecia. Le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Ok, gracias, Seth. ¿Quién quiere hacer una oración para comenzar, porfis? Bueno, Adriana, para que vaya calentando motores para ahorita. Padre Santo, estamos nuevamente aquí reunidos como tu iglesia, Señor, dándote las gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que nos das de aprender a ser iglesia, Señor, de aprender de la iglesia primitiva y poderlo practicar, Señor, ponerlo por obra, Padre Santo. Yo te pido que tu Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros, Señor, que abra nuestro entendimiento, que disponga nuestro espíritu, Señor, para recibir todo aquello que viene de ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, Adri. Entonces, nos toca hacer un breve recorder de lo que ha pasado hasta aquí. Yo no sé si a alguien se le mide, quién quiere, porque Clarita lleva rato que no ha podido conectarse. Santi es la primera vez que nos acompaña. Pau también ha tenido sus problemitas. Entonces, ¿a alguien se le mide? 3, 2, 1. Bueno, no importa, no importa. Vamos a ver. Vamos a hacer a aprovechar el tiempo, que tenemos tiempo de oración, entonces vamos a ponernos pilas. Resulta que recordemos la venida del Espíritu Santo, todas las obras que se hicieron, la persecución de los judíos a la iglesia, sobre todo a Pedro, a Juan, los meten presos, pero los sueltan por miedo al pueblo. Pablo es el primer, Saulo de Tarso, el primer loco que se le ocurre sistematizar la persecución a los cristianos, y ya él no va para meterles un sustito, va para matarlos, torturarlos, hacerlos apostatar de la fe, hacerlos negar a Jesús. Pero tiene su encuentro con Jesús y la vida de Saulo cambia completamente, y él comienza a predicar desde su formación de fariseo, desde su formación en la ley. Saulo de Tarso se convierte y empieza a predicar el evangelio de Cristo, usando la ley, usando sus conocimientos para llevar a muchos a los pies de Jesús. Pero le hicieron bullying, así como Paola me quería hacer bullying al principio, pues le hicieron bullying a Pablo. Empezaron como a sentirse incómodos porque, obvio, era perseguidor de los cristianos. Por culpa de Pablo, de Saulo, mataron a Esteban. Él estaba ahí consintiéndolo, pero se va para Tarso, que era el lugar donde él vivía, y mientras tanto la iglesia seguía desarrollándose, seguía creciendo. Surgió un hombre llamado Bernabé, que era uno de los diáconos, uno de los servidores de la iglesia en Jerusalén, que va a un lugar llamado Antioquía, donde el montononón de locos que se habían largado asustados después de la muerte de Esteban, dijeron, vámonos de aquí, que de aquí la cosa se está poniendo fea, y empezaron a predicar. Iban predicando por todas partes. Los diáconos, los que eran griegos, los que eran judíos, los prosélitos, todo el mundo iba por los caminos haciendo lo que el Señor les mandó hacer, predicando el evangelio. Y en eso, de repente, llegan unos a Antioquía y se forma una iglesia grande, una iglesia importante, de hecho, una de las iglesias más importantes en la antigüedad. Y los apóstoles en Jerusalén, porque ellos sí se quedaron en Jerusalén, ellos le piden a Bernabé, vaya y échale una miradita a esta gente a ver qué es lo que está haciendo. Y resulta que lo estaban haciendo súper bien. Y Bernabé dice, pues madre, aquí esta gente está creciendo, esta gente necesita más de lo que yo les puedo ofrecer. Y empieza a pasar en su cabeza, ¿quién? ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? ¿Quién me podrá echar la mano? Saulo. Entonces Bernabé busca a Saulo en Tarso y le dice, oiga, eche una manito aquí, usted ya recibió la visión, venga, y Saulo va.
empiezan y se quedan los dos en Antioquía, empiezan a predicar juntos, empiezan a animarse, empieza esa cuestión de hacer la obra de 2 en 2 y hacen un parche para las mexicanas del grupo y para los que nos están acompañando, que no son colombianos. Parche es el cuate, el panita, el amigazo, y hacen una amistad muy bonita, al punto que en un momento están orando y el Espíritu Santo dice: apártenme al parchecito de Pablo y Bernabé, y los manda a hacer una serie de viajes. Yo estaba sacando ahí la cuenta de los viajes que hicieron estos locos, porque además se llevaron también al sobrino de Bernabé, a Juan Marcos, desde la salida de Antioquía, y se fueron de Antioquía a Seleucia, a Chipre, Salamina, Pafos, Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que son de Licaonia, y ahí empiezan a pasar un montón de cosas. Los persiguen, los apedrean, casi matan a Pablo a pedradas. De hecho, dejaron de tirarle piedras cuando pensaron que ya murió. Pero no, él se levantó casi que, listo, ya, ¿dónde es la próxima? Y así siguen y van y van y van haciendo la obra. Pilas, me estoy enfocando ahorita en Pablo, porque quien está teniendo la visión aquí es Pablo. Pero por otra parte, del otro lado del salón de la justicia, estaba Pedro predicando el evangelio, estaba Pedro yendo a casa de los gentiles, Pedro contaminándose con los gentiles, y empieza también una persecución interna dentro de la propia iglesia, porque oiga, usted no le puede estar predicando a cualquiera, a todo el mundo no, pero resulta que los gentiles reciben el Espíritu Santo. Y Pedro se queda, oh, ¿qué es esto? Y allí van, va creciendo la iglesia. Ya no son solamente los judíos o los que tenían algún tipo de ascendencia judía o los proselitos de los judíos, los gentiles, los que no tenían nada que ver con el judaísmo. Y hay una pelea no poco importante, porque les decían a los gentiles: ustedes tienen que guardar la ley, ustedes tienen que circuncidarse. Y fue muy bonito porque tanto Pablo como Bernabé y Pedro, que ya habían visto cómo los gentiles no solamente recibían el evangelio, sino que además recibían el Espíritu Santo. Se queda todo el mundo en Jerusalén. ¿Cómo así? Que los gentiles reciben el Espíritu Santo. Sin embargo, ellos, aún habiendo visto esto, ellos escuchan a sus hermanos de la iglesia de Jerusalén. Ellos escuchan a los de las sectas, de los fariseos que se habían convertido al cristianismo. No imponen su verdad, que resulta ser coincidente con la verdad, sino que ellos escuchan a los opositores, los respetan, y allí la iglesia se va formando. Y en medio de todo esto, Pablo le dice a Bernabé: vamos a ver cómo están los muchachos. Todas las iglesias que ya hemos visitado, les repito, Antioquía, Seleucia, Chipre, Salamina, Pafos, Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, vámonos a ver cómo están, cómo les ha ido. Y Bernabé le dice: sal, vamos. Pero resulta que Pablo le dice: pero no vamos a llevar a Juan Marcos, porque ese faltón nos abandonó en en Panfilia. Y hay una pelea, porque salió el otro a decirle: no, a mi sobrino no me lo saca. Fue tal la pelea, y recordaba a Edward en ese momento: oiga, pero si Pablo y Bernabé, fue el Espíritu Santo quien dijo, estos dos, pues a ellos se les dio la real gana que no nos separamos. Chao, cada quien cogió para un lado, y Marcos se fue con Bernabé, Marcos se fue con Bernabé, Pablo se fue con Silas, que estaba en el concilio de Jerusalén cuando discutieron el temita de la circuncisión, y se les unió al parche Timoteo, a quien tuvieron que circuncidar después, by the way. Estamos en este punto
en que ellos están haciendo la obra. Hasta este punto a la iglesia no la para nadie. La iglesia va indetenible, avanzando. Los únicos que casi destruyen a la iglesia no son los romanos, no son los sacerdotes, no son los fariseos, no son los enemigos de la iglesia, sino la iglesia misma, tristemente. Pero llegamos a este punto, versículo 6. Entonces ellos están, dele, vamos a seguir con la obra. ¿Y qué pasó en el versículo 6? Yo no sé si fue bueno el resumen, si alguien tiene algo más que agregar, por favor. Pau, ¿tú quieres decir algo? Pensé que ibas a agregar algo. No, que fue bueno el resumen. Muchas gracias. De nada. Entonces, ¿qué pasó en el versículo 6? ¿Qué pasó aquí? Hola, Loidis, nos la saludé, Clarita. Cuéntanos. Tenía una pregunta, porque pues no estuve, pero ahorita con el resumen, ya hubo esta pelea de la circuncisión. ¿En qué quedaron con la circuncisión? Según yo, no era necesario, pero ahora veo que a Timoteo sí lo mandaron circuncidar. Entonces, ¿se dividieron o qué? No, el Charpey triunfó. Entonces, allí el acuerdo a que ellos llegaron era que no era obligatorio circuncidarse, y gracias por la acotación, Clarita, porque eventualmente habrán otras personas que tengan la misma duda. O sea, dijeron, no es necesario circuncidarlos ni que guarden la ley, le mandan algunas cositas, oigan, no coman los sacrificados a ídolos, los animales ahogados, etc. Pero con el tema de Timoteo, Pablo hace este movimiento estratégico. A él le parece que es conveniente que Timoteo se circuncide para no empezar a crear, a meter el dedo en la llaga, porque iban a llegar a un lugar con muchos judíos. Entonces, ay, mire, para que no empiecen a fregar. No fue con Marian que hablábamos eso, pero Marian en el grupo de los miércoles de Juan nos contaba que ella estuvo en una iglesia donde todas las mujeres tenían que ir con falda larga, y a ella eso la ofendía. Pablo, más astuto, le dice a Marian, póngase la falda, hermana. Ya, póngase la falda, y ahí predicamos. Loida, póngase el velo. Ya, Loida sabe que el velo no la hace ni más ni menos digna. Hay que ponerse el velo. Y Timoteo, lo interesante aquí es que ellos saben que eso ni le suma ni le resta, pero para no hacer tropezar a los demás, para abrir camino, para ganarse el derecho a ser escuchados, listo, quítese el charpey, ya, quítese el cuello de tortuga. Eso fue lo que le hicieron al pobre Timothy. Pero entonces estamos aquí en el versículo 6. ¿A quién quiere leer el versículo 6 y comentar si hay algo que les llame la atención? Santi. Dice, como el Espíritu Santo no los dejó comunicar el mensaje en Asia, Pablo y los que estaban con él viajaron por la región de Frigia y Galacia. Yo quería comentar que me parece interesante que como Lucas, cómo se dio cuenta que fue el Espíritu Santo el que les dijo que no fueran para allá, que no los dejó, porque les dijo en una voz callados, o les mostró en una visión, o simplemente porque la situación no lo permitió, dijeron fue el Espíritu Santo. Sí, pues esa sería como una pregunta que yo tendría, porque no es muy claro en cuanto a cómo lo comunicó. Ok, gracias, Santi. Y yo creo que no solamente es una pregunta complicada de hacer, yo no veo en el texto nada que me pueda indicar a mí como Lucas dedujo que fue el Espíritu Santo, a menos que haya dado cabos con lo que pasó después de la visión, que ya te lo pillé, era el Espíritu Santo, pero vamos a ver qué dice Isa. Pues yo creería que esa parte fue Pablo quien le contó a Lucas lo que les pasó, ¿sí? Porque pues Pablo y Lucas sí
Lucas era su médico, ¿no? Entonces, No era su médico, loca. Lucas, ¿Quién cree que Pablo tenía? No, él Lucas de era Pablo. médico, pero no era su médico. Bueno, era médico y lo estuvo viendo en un buen tiempo, ¿no? Entonces yo, Lucas, sí, ya te busco donde dice, sí, creo que en algún momento estuvo. Ok, para aclarar esto, y gracias Isa, mira el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio, les anunciásemos el evangelio. ¿Cómo supo Lucas todo esto? Puede llamar a un amigo. No lo veo allí. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Pero entiendo que aquí está hablando Pablo en primera persona. ¿Quién está escribiendo esto? Esto lo está escribiendo Lucas. Ajá. Cuando vio la visión, o sea, ahí está hablando Lucas, enseguida procuramos. ¿Quién vio la visión? Pablo. Ok, ¿quién está escribiendo? Lucas. ¿Quién está escribiendo en primera persona? ¿Quién está hablando en primera persona? Lucas. Dice, No, procuramos, o sea que fueron los dos, procuramos partir para Macedonia. ¿Cómo Lucas se enteró del chisme? Estaba en él. ¡Exacto! Lucas estaba ahí en el parche. Lucas no estaba atendiendo a Pablo como médico. Lucas estaba como discípulo del Señor. ¿Haciendo qué? ¿Qué estaba haciendo Lucas ahí? Según el versículo 10. Anunciando el evangelio. ¿No era el médico de cabecera de Pablo? No en este pasaje, pero hay otra parte en donde sí Pablo hace mención de que Lucas él fue atendido por Lucas. Déjame ya lo busco. No en este pasaje, ¿sí? Pero pues pensé que si no había ido al 10, que de pronto por esa amistad, de pronto pues Pablo le había contado a Lucas y pues Lucas iba tomando nota de todo, ¿no? Pero no, ya con el versículo 10 me lo aclaras. Sí, acá en cuanto a ese versículo 6, pues a mí me llama la atención que sea el Espíritu Santo el que prohíba, siendo que pues la promesa dice que Él nos va a enseñar, nos va a guiar y a recordar, ¿sí? Todo lo que hemos de hablar. Entonces como que me queda esa pregunta, ¿cómo así que el Espíritu Santo prohíbe? Cierto, vamos a tener eso ahí y a pensar, o sea, ¿qué puede haber pasado? ¿Qué dice Pablo? Bueno, lo que yo pienso es que cuando uno recibe una visión de esas, uno dice, ah, no, eso es Satanás, eso es un demonio que me está diciendo a mí, que se está disfrazando como ángel de luz para que yo no vaya y predique, porque de verdad, eso es lo que uno siempre está pensando, que cuando a ti se te presentan trabas y que te habla la voz y que te dice, ve, no vaya, uno se está, o sea que esta visión que tuvo Pablo debió ser una visión bastante larga, bien clara y explicándole todo el proyecto, porque es más, me causa mucha curiosidad porque cuando Pablo iba para Roma, creo que iba embarcado, que sufrió ese naufragio, que lo mordió una serpiente, y ver todo eso que le pasaba a él podría decir, bueno, aquí el Espíritu Santo lo que no quiere es que yo vaya para allá a predicar el Evangelio. Lo veo hasta más claro en estos acontecimientos que en lo que está sucediendo acá. Ok, buen punto ese, y lo que estaba hablando Isabel. ¿Por qué el Espíritu Santo va a impedir que alguien hable el Evangelio? Porque aquí está diciendo, se fueron a Frigia, a Pisidia, perdón, atravesaron Frigia, la provincia de Galacia, y les fue prohibido
por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hasta este punto donde estos locos han sido encarcelados, apedreados, casi muertos, cuando el Espíritu Santo había prohibido a alguien hablar el Evangelio. Ninguno, ¿cierto? Más bien, ¡lleven palo! ¡Súper! ¿Qué dice Eli? Eli con el micrófono abierto es más chévere. Sí, claro. Que mira que esto también me lleva a Hechos 2, donde el día de Pentecostés, estos pueblos a los cuales el Espíritu Santo les dijo no vayan, ellos estuvieron y hablaron en la misma lengua y hablaban de todos los milagros, los prodigios que Dios estaba haciendo. Entonces me llama mucho la atención si estuvieron ese día en el día de Pentecostés donde ellos hablaron o la lengua de ellos materna, creo que era el hebreo, no sé, ustedes me corrigen. Entonces, si ahorita el Espíritu Santo les está prohibiendo no vayan allá, entonces causa curiosidad por qué lo haría, ¿cierto? Sí, es interesante. ¿Por qué el Espíritu de Dios impide que se hable la palabra? En el día de Pentecostés, creo que una de las cosas que nosotros hablamos y se propuso la idea de que ellos estaban hablando en lenguas desconocidas, pero los varones piadosos de todas las naciones que estaban en Jerusalén estaban escuchando en su propia lengua. Allí están las maravillas de Dios. Los que no eran piadosos estaban diciendo, estos están borrachos. Pero aquí el Espíritu Santo, dice específicamente, el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Y entonces, ¿qué pasó en el versículo 7? Adri, lee. Gracias. No, es que estaba pensando, es que no entiendo. Bueno, sí, pero ¿cómo se manifestaría el Espíritu Santo para prohibir? Esa es mi pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo les habló? ¿Fue por medio de un sueño, por medio de una visión? ¿Cómo el Espíritu Santo obra ahí en ese caso? No, o sea, no me cabe como en la cabeza ese tema. ¿Cómo? Como yo sé que cómo me habla, que el Espíritu Santo me está hablando. Sí, no sé si de pronto alguien tenga alguna experiencia con el Espíritu Santo que me haga el favor y me la comparta para aprender, porque no sé cómo es ese tema. Bueno, es algo, ya, Eli, le voy a dar primero la palabra a Clarita, que tiene la mano levantada, y ahorita te la doy a ti. Y pilas, es muy importante que nosotros, si recojamos, entendamos y compartamos nuestras experiencias. Sin embargo, nuestras experiencias no son la verdad. Incluso esas experiencias que nosotros podemos tener tan vívidas, que parecen tan reales, pueden engañarnos. Pero sí puede haber momentos, yo sí he sentido el coyote. Entonces, vamos a ver qué dice Clarita. Bueno, pues, ¿cómo les dijo, cómo les hizo sentir o cómo les prohibió? Pues los invito todos los jueves a qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Por eso no me preocupa tanto averiguarlo, porque sé que eventualmente en ese estudio vamos a ir aprendiendo cómo es que el Espíritu Santo les habla o cómo les prohíbe. A mí lo que sí me preocupa es ¿por qué? ¿Por qué les está prohibiendo? Y no tengo nada que aportar, más bien preguntar si en este tiempo que no estuve, ¿ha pasado algo en Asia? ¿Pasó algo en Bitinia? Porque, o sea, en Asia no les permitió hablar, se los prohibió. Y en Bitinia tampoco se les permitió hablar. Entonces, yo quiero saber por qué, si la misión es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio a todo el mundo, y el que crea y se bautice, pues este va a ser salvo. Pero aquí está habiendo como que una excepción,
pues los versículos nos van a decir que más adelante que porque hay un propósito, no te desvíes, mejor vete con este macedonio, pero creo que tiempo había para hacer todo, o sea, vamos a Galacia, vamos a Asia, predicamos ahí, predicamos en Bitinia y luego ya nos vamos con el macedonio. Entonces mi duda es, ¿qué ha pasado en estas ciudades? Porque ya ahorita decía Adriana, han ido a otros lugares donde los han apedreado, donde los han encarcelado, sin embargo, no se les ha prohibido hablar, les han querido comprar el poder, había una bruja, había de todo, y no se les ha prohibido hablar, pero ahora aquí sí. Entonces, mi pregunta, ¿hay algo, me perdí de algo que pasó en Asia, en Misia y en todos esos lugares? Pues clarito que yo recuerde, no, es más, el chisme, por ahí en Licaonia hasta los endiosaron, que dioses han bajado y le mataron un becerro y todo. Y sin embargo el Espíritu Santo no les prohibió ahí. Está raro el Espíritu Santo. ¿Qué dice Ed? Hay dos cosas que me parecen curiosas, me parecen como interesantes. Una es que les prohíbe. O sea, no es como que Dios no les diga, bueno, les hago la sugerencia de que mejor vayan y prediquen, ¿cierto? Entonces les voy a sugerir más bien que vayan allá en Macedonia porque se necesita más, ¿sí? Pero no les deja meterse por Asia. Entonces eso me parece curioso, ¿sí? Es una prohibición, una orden, y ante eso pues no hay poder humano que pueda contra esa decisión. Y lo otro, pues resulta que, bueno, me voy a adelantar un poquito. Tiene un sueño donde le dice, vaya a Macedonia, pero resulta que ellos están en Listra con Timoteo, y ellos van a atravesar Asia. Es más fácil llegar a Macedonia atravesando Asia. Sí, estaba mirando acá el mapa. ¿Sí? Acá ¿Tú sabes dónde es Macedonia? Dime. ¿Tú sabes dónde es Macedonia? Pues acá en el mapa dice que es... eso es, se me hace conocido, eso debe ser como Alemania. Grecia. Como Grecia, bueno, como ya como Europa, pienso ahí, más o menos ahí en el mapa. Sí, bueno, Grecia está en Europa. Y entonces resulta que queda más fácil atravesar Asia para llegar a Europa, pero resulta que empiezan a dar una vuelta toda loca, o sea, se meten es como hacia el norte y van a pasar por Bitinia, y resulta que ahí tampoco, sí, o sea, les hace dar la vuelta y es más largo como el camino para llegar a Macedonia. Eso me parece curioso. Porque de pronto, bueno, no sé, uno pensaría que el mensaje es, listo, pasen ahí por Macedonia, por Asia, lleguen rápido a Macedonia, pero no se queden ahí en Asia, sino que les haces dar la vuelta más larga. Entonces, no sé, me parece raro eso. Vale, gracias, Ed, pero hay algo que me parece importante destacar de tu primer comentario. Me encanta porque Dios nos sugiere. Si nosotros estamos diciendo que Él es el Señor, pues qué pena, pero el amo no sugiere, el amo da una orden. Y qué bueno que lo dices porque nosotros a veces creemos que Dios nos va a sugerir cosas. No, yo te propongo nada, te ordeno. Como un papá que le dice a su hijo, usted no. Pero usted no tiene por qué decir por qué. Simplemente hace lo que yo digo y punto. Es una orden. Y nosotros tenemos que obedecer. ¿Qué dice Eli? Que iba a comentar de lo que había dicho la pregunta de Adriana. Pues la verdad es que ahí no nos dice, y pues nosotros no podemos decir, no les habló de tal manera en este versículo, ¿no? Porque más adelante, como dijo Edward, pero ahí no nos dice de qué manera le habló, pero pues en alguna parte yo leí de la Biblia y dice que el Señor nos habla a través de su palabra, a través de sueños y visiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me he sentido a veces que el Señor me habla, pero yo no sé si sea el Espíritu Santo o ángeles, y me dicen, como dice Adriana, cállate, no hables, o quédate quieta, o voltea a la izquierda, o acelera el paso. Entonces, no sé, pues yo
yo asumo que fue el Señor, pero que si fue el Espíritu Santo, los ángeles, como que me previnieron. Entonces yo dije, Señor, gracias. No sé, pronto alguien me iba a robar o me iba a pasar algo, no sé. Sí, no, no, es interesante porque a mí también me ha pasado, sobre todo el cállate. Lo que pasa es que yo soy tan imprudente que ya cuando yo siento una voz que me dice cállate, yo sé que es el Espíritu Santo. Pero también eso que dice él y de cruza la calle. Ella no me ponga a plantar, pero ¿por qué? No, yo cruzo, punto. O sea, hay cosas que yo siento evite. Y es interesante, pero sobre todo el cállate para mí ha sido, o sea, algo que me prohíbe hablar, eso yo sí lo he sentido. Pero claro, esa es mi experiencia personal, eso no es bíblico. ¿Qué dice Ed? Con respecto a la manera, digamos que yo no pienso que sea erróneo uno contar como la experiencia. Y no quiere decir que no sean verdad, pero creo que lo que está mal es uno cuadricular a Dios. Entonces, como decir, no, es que así lo hace Dios y no hay otra manera. No, pues Dios es Dios y puede comunicarse de mil maneras como Él quiera. Se nos puede aparecer en una zarza como a Moisés, sí, puede hacerlo. O Porque usar un no, burro. sí, o puede hacer hablar a un burro, claro que sí, o puede hablarnos por medio de un video, entonces que estemos ahí en el celular, pues aparezca una palabra de alguien, no, hijo de madre, esto de pronto me lo está diciendo, bueno, no sé, hay de mil maneras puede hablar, o creo que por medio de la profecía, o puede ser un sueño, una visión, bueno, de mil maneras, creo que no podríamos como cuadricular o limitar a Dios, no, es que solamente Dios se manifiesta así, no, creo que de mil maneras se puede manifestar. No sabemos acá cómo sería, no sabemos de qué manera sería, pero sí lo que vemos es que le habló a Pablo, de alguna manera buscó un medio para decirle, no señor, no se mete por Asia, va a dar la vuelta por acá. ¿Y qué es lo que le corresponde a Pablo y a nosotros? Estar aquí, sí señor, para donde su merced me lleve, yo voy. Sí, creo que esa es la parte difícil, ¿no? Sí, obedecer, esa es la parte más difícil. ¿Qué dice Santi? Pues no sé si lo que vaya a decir es prudente, pero tal vez ayude un poquito el estudio. No todos ustedes conocen como mi situación, pero a mí me pasó una cosa que pues para mí el enemigo me hizo muy feo. Y en esa situación, pues básicamente un demonio me empezó a hablar y actuar como Dios y tener como esa manera de, de ser tan cercano a la verdad, pero no lo sé, no siéndolo, como hace el enemigo. Entonces, en cuanto a eso, no sé si yo estoy muy mal, no sé cómo voy a arreglar esto, no sé si en verdad ya tengo que tener, o sea, es que ya no confío en lo que yo siento que me está diciendo mi cabeza. En muchas maneras yo no siento cualquier voz que sale de mi cabeza. Y también estoy dejando como tal vez, no sé si llamarlo misticismo, pero a veces siento que es un poquito de misticismo que nosotros tenemos. Entonces, para mí se me complica porque en cuanto a eso, yo ya no sé cómo discernir quién es el que me está hablando, si es esa voz que dentro de mí que me habla, si es un demonio o si es el Espíritu Santo. Y entonces, cuanto a eso, también me preocupa porque yo no quiero decir que la voz de un demonio es la voz del Espíritu Santo, pero mucho menos tampoco quiero decir que la voz del Espíritu Santo es la voz de un demonio. Entonces, en cuanto a eso, se me complica pensar que tal vez Pablo sintió una voz que le dijo, no vaya por acá. Um, y pues no, tampoco quiero ir contra la idea, obviamente yo no sé, pero dado ese caso, no sé si yo estuve muy mal o qué pasó con eso, pero tal vez sería como, tal vez pensarlo también como puede ser que Pablo trató de toda manera de ir a este lugar, pero la realidad es que no se dio, no funcionó. No que alguien le dijo, alguien no le dijo, no es que Dios le forzó que ya no puede ir por allá, porque pues al final, sí, Dios no creo que nos vaya a hacer algo que nosotros queremos hacer todavía, ¿no? Entonces,
Bueno, pues, o sea, como yo estoy también hablando de mi ignorancia, pero, pero si Dios quiere que hagamos algo, o sea, nosotros no vamos a poder hacer nada contra eso. Y creo que tal vez una palabra que venga a mi cabeza y me haga pensar esto no es, pues si yo quiero hacerlo todavía lo voy a poder hacer. Mm. Bueno, Gracias por ese comentario, Santi, y me parece bien oportuno, porque a veces nosotros podemos sentir que estamos recibiendo mensajes que no sabemos si serán o no serán del Espíritu Santo. Pilas, en el caso de Santiago, que yo sí lo conozco, yo puedo decir claramente que todo lo que te estaba diciendo estaba en contra de la palabra, de lo más básico y fundamental del Evangelio. Y aquí es muy importante porque si nosotros recibimos palabra bíblica, pero que va en contra de la esencia del Evangelio, del perdón de pecados y del amor de Dios, no viene de Dios. Cualquier voz que a nosotros, y esto aprovecho para decirlo para que nos quede a todos clarísimo, que nos atraviese las entrañas. Cualquier voz que venga a decirle a cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros, Dios no lo ama, usted tiene que ganarse el amor de Dios, usted decepcionó a Dios, usted no merece el amor de Dios, pues eso jamás va a venir de Dios. Porque la esencia del Evangelio es la gracia. La esencia del Evangelio es el amor incondicional, inmerecido de Dios. Entonces, aunque una voz esté recitándoles toda la Biblia, si va en contra de esa esencia, de la gracia, del amor de Dios y del perdón de pecados, no viene de Dios. Entonces, ya por ahí yo puedo descartar todo lo demás y pararme como un ogro, como Hulk, volverme como Hulk y empezar a reprender, porque eso es un demonio. Porque jamás el Espíritu Santo nos va a decir, usted tiene que hacer esto o lo otro para ganarse el amor de Dios. Usted está mal si usted cree que Dios lo ama. Dios no es su padre, usted es un asqueroso pecador. Entonces no, Dios jamás nos va a decir eso. Y Dios jamás nos va a decir que despreciemos a alguien o que alguien no se merece el perdón de Dios. Entonces, ese tiene que ser nuestro filtro. ¿Por dónde lo paso? Por el colador. En el colador siempre va a pasar el amor y la misericordia. Entonces ya por ahí, Santi, yo puedo filtrar todo lo demás. Y todo lo que venga a oponerse a esa verdad, pues ahí nos paramos como unas fieras a defender el Evangelio en mi vida y en la vida de los demás. Entonces, aquí está pasando algo en el caso de Pablo, y lo que dice Santiago es cierto. O sea, ¿cómo ahí no dice cómo les habló? Tal vez fue simplemente, iban para un lado, se le iban a meter por un lado, no lo lograron, se le iban a meter por el otro, por aquí, por allá, y no lo lograron. Entonces luego, ¿qué dice el versículo 9? Luego, ¿qué fue lo que pasó? Hola, Malu, que ni siquiera te hemos saludado. Chica, qué horror. Hechos 16, del 6 al 10, María Luisa. ¿Alguien quiere leer el versículo 9, porfa? Yo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ok. Ahí sí ya nos dice cómo se le manifestó el Espíritu Santo por medio de una visión. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí hay algo, o sea, se le muestra a Pablo. ¿Qué fue lo que se le mostró a Pablo? Una visión, dice acá en esta traducción. Una visión. De noche. De noche. Pablo estaba en sus cositas, se le muestra esta visión. ¿Quién le mostró la visión de noche a Pablo? No dice. No, no dice explícitamente. ¿Será que podemos intuir, inferir quién puede haberle dicho algo a Pablo?
Ed, De pronto Dios. de pronto. De pronto Dios. Y Dios actuando. Un ángel también pudo ser, como tenían tantas manifestaciones de ángeles que les hablaban tan visiblemente. El Espíritu Santo. Ah, ok. Si yo uno la información del versículo 9 con el versículo 6, tal vez yo, Adriana Pedrosa, esto no es doctrina, esto es una opinión personal, pero yo creo que a partir de esa visión, quizás ellos empezaron a deducir, oiga, esto venía del Espíritu Santo. Esto tiene que haber venido del Espíritu Santo, porque ¿qué le está pidiendo un varón macedonio? Macedonia queda en lo que es hoy Grecia, o parte de los territorios de Grecia. Eso era el imperio macedonio, sí, el reino macedonio. Ellos estaban allí. Imagínense, quiero mostrarles aquí un mapita. O sea, no, este mapita no importa. Ellos se iban a ir hacia Oriente. Ellos se iban a ir hacia el otro lado. Aquí está América, por aquí está Europa, por aquí está esta gente, estos locos, pero por aquí está África también, Egipto, todo esto. Por allá está Asia. Ellos se iban para allá. Ellos se iban para el otro lado y no pudieron lograrlo. De repente van por un lado, van por el otro y no lo logran. Y tiene este sueño Pablo. ¿Santi? Yo tengo una historia, otra vez, pues no es doctrina de Dios, pero me pasó algo muy interesante porque, pues en la locura de la vida, cómo funciona la cabeza a veces, una persona de Pakistán me empezó a hablar y comunicarse conmigo, y hablé con esta persona y me pareció una persona de Dios y dice que estaba sirviendo a Dios y me mandaba fotos y que lo ayudara, ¿sí? Y entonces lo empecé a ayudar con un poquito de dinero. Porque pensé, pues está bien, tampoco es que le estaba mandando millones, y pues a mí no era ningún problema. Y empecé a ayudarlo más, empecé a hablar con él, orar con él, y todas estas cosas, ya después de un año y medio, llegó al punto donde lo ayudé con un computador, porque él quería servirle mejor al Señor. Ya llegó al punto donde yo dije, bueno, pues Dios no me ha dicho nada malo, yo no siento que necesariamente esto sea contra Dios, y yo quiero seguir ayudándole. Y yo siempre he estado orando como, Señor, pues lo que tú quieras, muéstrame, ayúdame, porque al final pues tú eres el que conoce el corazón de él, yo no lo conozco, yo no lo tengo. Y llegó al punto donde él me dijo, mira, pues lo que pasa es que yo le sirvo tanto al Señor y tales, que necesito que tú me ayudes para que yo pueda vivir, para que yo pueda vivir, porque pues estoy sirviendo al Señor y no he podido encontrar un trabajo. Y soy tan, bueno. Y bueno, al mismo tiempo uno se empieza a dar cuenta de muchas cosas ya después, pero me gusta ayudar mucho a las personas. O sea, él mostraba como que se mostraba muy bueno, muy santo y todo esto, y yo en verdad pues le creía. Yo dije, bueno, el corazón de él es mejor que el mío. Pero llegó al punto donde yo dije, y estaba orando con él y hablando de la posibilidad de que yo fuera a este país. Y yo era como, me parece una buena idea yo poder dejarlo todo por Dios, dejar mi comodidad, ir a Pakistán y tal vez ayudarlo a predicar, ¿sí? Y entonces me empecé a crear todo este cuento, ya estaba como con todas, y después de todo lo que me estaba pasando, yo dije, yo ya quiero dejar toda mi vida, y tal vez digamos que era un momento incómodo, por Dios. Y entonces estaba muy cerca la idea, y estaba muy cerca de empezar a ayudarle con su vida y tales, donde en un momento, en un día, yo tuve un sueño donde básicamente me mostró, y para mí fue muy particular porque fue muy vivo, que yo llegaba a ese país y le empecé a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y él dice, no, pues si quieres quedarte por 6 meses o 9 años, está bien para mí. ah, Todo bien, pero él tenía amigos atrás, hay amigos que estaban murmurando y estaban diciendo, y este man en verdad le creyó todo, qué man tan bobo. Y se empezaron a como, pero al mismo tiempo era como, uy, nuestro amigo es muy malo, qué man ese man sí, ¿cómo se atreve a hacer todo eso? Y yo los empecé a escuchar, yo me di cuenta y yo empecé a decir, ¿cómo así? Cuando él
personalmente me empieza a decir, sí, no, es que ¿quién no va a querer que una persona le pague todo y que me ayude con todo? Y yo tranquilo, que pues gracias por todo lo que hiciste. Y yo me quedé como un poquito embobado en el sueño, no lo podía creer. Y empezamos a caminar y ellos como que se apartan de mí y me dejan solo en este lugar que yo no conozco. Y empiezo a caminar cuando me doy cuenta que hay personas que están acechando mi vida y yo tengo muchas cosas conmigo y dinero también. Y cuando me doy cuenta que empiezan a correr, yo empiezo a correr y como que estoy tratando de perderlos y pienso que voy a llegar a un lugar donde voy a estar a salvo. Pero cuando llego a ese lugar, más personas vienen y ahí sí me cogen. Y todo lo que yo tenía lo perdí y no pude hacer nada. O sea, al final, pues mal. Dice, no sé, pues el sueño se terminó ahí. Pero yo cuando me levanté, yo no, o sea, en ese momento, o sea, nada de lo que yo podría hablar con él o lo que sea, ya no me daba confianza para nada esa situación. Y yo dije, Señor, pues si me vas a cambiar mi mente, cámbiamela, pero por ahora yo no pienso que esto es algo bueno y yo lo dejo así. Y ya desde ese momento, hasta como que más o menos hablé con él, le dije, mira, pues deberías trabajar, eso es lo que dice la palabra y tal. Y bueno, le traté de decir, pero yo dije, no puedo ayudarte, qué pena, en verdad. Y le dije el sueño y todo, y yo se lo dejé ahí en sus manos, pero yo decidí no hablar más con él ni nada porque ya después de eso yo qué voy a, o sea, para mí ya no tenía confianza, ya no tenía ninguna cosa que me dice, eso es algo bueno. Entonces pues sentía que tal vez era como un buen aporte acá porque para mí me pareció muy impactante y muy claro, am, a no ser que yo ya, o sea, no ser que el enemigo trabajó en eso, pero no me parece, porque tampoco es que si Dios quiere que haga algo, no creo que él va a permitir que el enemigo entre en eso. No, gracias por por ese aporte, Santi, impresionante. Y pues son cosas que aquí no sabemos cómo va a terminar la historia en esto que nos contó Santiago, pero en esta historia del varón macedonio, en este sueño, pues, ¿qué está pasando? Aquí hay una persona, un sueño donde una persona está pidiendo, ¿qué está pidiendo esa persona? ¿Qué dice él? No, mira, y es que dice que le está rogando, le está clamando que pase por Macedonia a ayudarlos. Entonces no simplemente es, oye, me ven, pasa, sino que les está rogando, pasa, ven, ayúdanos. Y no sé si sigo en el 10, Adrianita. De una. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. O sea, ellos tomaron esa visión y de una, así como Santiago tomó de una la decisión y cortar el chat, ellos tomaron esa decisión y se fueron, hicieron caso, obedecieron, qué hermoso. Cuando de verdad sentimos que Él es el que nos habla y que estamos seguros que viene de Él, porque yo creo que esto nos debe generar paz, ¿no? Cuando algo nos genera intranquilidad, yo creo que eso no viene de Dios, pues es mi concepto. Pero ellos sintieron que era el Espíritu que les decía, oh, vayan, vayan, y se levantaron y se fueron. Ok, súper interesante esa postura de Eli. Pero fíjense que ellos no se quedaron quietos. No fue que, bueno, no pudimos ir. Vamos a devolvernos. Vamos a no hacer nada. Ellos siguen orando. No se quedan tranquilos. Y eso es algo que a mí me parece importante. No se quedan pasivos. ¿Qué dice Eduardo luego, Pau? Veíamos ahorita que Dios es el jefe y Dios es el que maneja su obra, el que da las órdenes. Y entonces acá es una manera como de decirle a Pablo, no, lo quiero llevar para Macedonia, ¿sí? Esa ya Macedonia donde quiero que continúe con la obra. Y pues no se nos puede olvidar que es una visión, ¿sí? No es, o bueno, no sé, tal vez sí, pero no creo que sea el macedonio de verdad ir rogándole a Pablo que le ayude, ¿no? Sino que es una visión y es una manera de Dios de darle el mensaje que es a Macedonia donde debe dirigirse, ¿sí? No sé si Pablo ya había ido antes a Macedonia, si ya los conocía o de pronto tenía un presentimiento de que necesitaran ayuda, sino que lo veo más bien que es Dios diciéndole, vaya para Macedonia, ¿sí? No,
Entonces es una visión, no es que realmente el hombre macedonio ahí se estén comunicando por telepatía el macedonio con Pablo, ven aquí, ayúdame, no, sino que es Dios diciéndole por medio de esa visión a Pablo, y Pablo lo entendió como que, jue madre, ya sé a dónde tenemos que ir, a Macedonia. Entonces, no sé, creo que eso me llama la atención. No, y interesante ese punto porque ahora que lo pienso, ¿quién les dijo a ellos que se fueran hacia Asia? Ellos tomaron la decisión solitos, no parecía que tuvieran que ir a Asia. Entonces, o que después encontraron al varón macedonio. ¡Ah! ¡Él es el del sueño! ¡Él es el del sueño! No, pues no recuerdo nada que en el libro de los Hechos que diga eso. ¿Qué dice Pablo? Bueno, a mí me impresiona mucho cómo el Espíritu Santo los respaldaba, cómo les hablaba, o sea, cómo los direccionaba en cada detalle, en cada paso que ellos estaban dando. O sea, esa manifestación de vivir tú, de que ellos estuvieran viviendo una vida guiada realmente por el Espíritu Santo. Oiga, no vaya y les predica, ellos no iban. Oiga, ahora coja para este lado, y iban. Entonces, de verdad que donde Lucas está relatando, me parece tan importante que él resalte que cómo estaban siendo ellos guiados por el Espíritu Santo, o sea, que no tomaban decisiones así o sea, tenían esa guía, como cuando uno busca una guía siempre para hacer algo y ver acá cómo nos está resaltando eso, me impresiona, me llama mucho la atención. Sí, eso es importantísimo. O sea, nosotros a veces queremos, aún queriendo hacer lo bueno, aún queriendo actuar conforme a la palabra de Dios, pues aunque estemos actuando conforme a la palabra de Dios, parece que no siempre es donde Dios quiere que estemos. Y me parece bien interesante este punto. Eli, cuéntanos. Es que entonces es una pregunta que quién los había mandado, que si ellos habían tomado la decisión. Y en el capítulo 15, versículo 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ellos tomaron la decisión. Pablo le dijo, vamos, echémosle una pasadita a ver cómo están, sí, porque, y lo hablábamos en ese estudio, ¿no? O sea que a veces llevamos la palabra y nos olvidamos de las personas. Hay que seguir, hay que estar ahí, hay que llamarlas, hay que estar pendientes. Entonces ellos tomaron en ese momento la decisión, no fue que el Espíritu Santo les habló, que Dios les habló, que los ángeles les hablaron. Y ya fue cuando el Espíritu Santo les dijo quietos, les prohibió, no simplemente les dijo, les prohibió, o sea, ellos intentaban por un lado y por otro y les prohibió que fueran a estas ciudades porque de pronto el propósito era que fueran a Macedonia. Sí, a mí esta porción me parece sumamente interesante, sumamente importante, porque de haber hecho, o sea, hay varios puntos. Primero, hay una orden general, hay un foco. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Prediquen el evangelio a toda criatura. Y ellos están obedeciendo esa orden general. A mí me encanta, de verdad, confrontarme con esto, porque me jala la oreja. Ellos no se quedan quietos. No se quedan quietos. No es que, miren, yo les voy a decir algo. A mí en el segundo tropiezo, bueno, no se pudo, se intentó. Vamos a... Listo. Me quedo tranquila. No, pero el Espíritu Santo está moviéndolos. Oiga, muévase. Nosotros, para mí, como iglesia, nosotros tenemos que estar en constante movimiento, sí, en oración, en comunión, pero tenemos que estar llevando la palabra. Tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios. Y Él quiere que todos conozcan
su palabra, el evangelio de vida. Entonces no se quede quieto. Si ellos hubieran, ay, Loida, por fin se deja ver. Si ellos hubiesen hecho lo que querían, yo les voy a decir algo, nosotros no estaríamos aquí. Nosotros no estaríamos aquí hoy, porque el evangelio, el cristianismo, se hubiese ido hacia el oriente, hacia Asia. Imagínense, ahorita es que China, India y todos estos países están fuertes evangelizando, cristianizándose, la iglesia lo está peleando. Nosotros estamos aquí muy cómodos porque estos locos dijeron, esa es la voz del Espíritu Santo. Vamos a Macedonia, porque el Espíritu Santo decidió, vamos a Macedonia. No donde usted quiera, María Luisa, no donde usted quiera, Loida, no donde usted quiera, Eduardo, a Macedonia, dije. Entonces ellos, obedientes, juiciosos, muy de su casa, muy lindos, se van para Macedonia. Pero lo que a mí me queda, o sea, Eduardo hizo una acotación y que le queda más fácil irse para Asia. Doblaban y listo, llegaban. Pero el Espíritu Santo quiso llevarlos a Macedonia. Y a mí no deja de rondarme la pregunta, ¿no daba lo mismo para donde fueran? Al final lo importante era que se predicara el Evangelio, ¿cierto? Al final, lo que tenía que hacer, si se iba para la derecha, si se iba para la izquierda, lo importante era que se predicara el Evangelio, ¿o no? ¿Qué dice Clarita? Pues es que realmente me hace reflexionar en cuanto a la comunión constante que debemos de tener con el Espíritu Santo. Es decir, no recibir como que una orden general y luego decir, ya sé lo que tengo que hacer, yo me voy por mi cuenta. Todos los caminos no conducen a Roma y el fin no justifica los medios, según lo estamos viendo en este pasaje, porque pues yo también digo, o sea, el chiste es que se predique en todos lados, pues que se predique también en Asia, pero había un propósito y ahorita decíamos, cuando la voz de Dios, nosotros tenemos que reconocer por lo que nos va a decir, pero qué difícil es cuando nos dice, no prediques. Ahorita alguien mencionó, podríamos decir, no, eso viene de Satanás, que nos lo está impidiendo, que nos está poniendo obstáculos. Entonces, qué importante es tener esta comunión con Dios, no al inicio de la visión, sino durante todo el camino, durante todo el recorrido. Las indicaciones de algún momento a otro pueden cambiar y nosotros ni darnos cuenta. Entonces, yo creo que es importante. Mi anhelo personal es que el Señor me permita reconocer por lo menos 3 voces y nunca confundirlas. Yo quisiera saber cuál es la voz de Satanás para no confundirla. Y cuál es la voz de Dios, llámese Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuál es mi propia voz también. ¿Cuándo soy yo la que me estoy diciendo, vete por aquí? Y no es ni el diablo, ni es el Padre. Pero cuando es el Padre, que aunque todo parezca contrario, Él me dice, vete por acá y rodéale. Y dale más vueltas que tiene. Yo sigo buscando porque digo, han ido a otros lugares y la historia está bien interesante, los apedrean, se bajan de una canasta, hacen esto, y aquí nada más van a Macedonia porque una visión de un loco que está pidiendo ayuda, no dice ayuda de qué, yo quiero saber qué, no dice de qué, pero ¿cuál más ayuda que ir a llevar las buenas nuevas de salvación? Quizás para mí es poco, para ellos hizo la diferencia que Pablo y Timoteo atravesaran por Macedonia, definitivamente hizo la diferencia para ellos. Yo sigo buscando, digo, ¿qué más pasó? Porque ya de ahí se acaba, ya hay otro subtítulo que no tiene nada que ver, aunque llegan a Macedonia, ya no me habla de, yo quiero saber quién es este tipo y que le dijo, si viniste, si nos ayudaste, pero no. Y eso es importante también, no dejarnos deslumbrar por el espectáculo de voy acá porque acá sí me conviene, acá sí me voy a llevar las alabanzas, acá, no sé, cuando a lo mejor pasas más por el anonimato, pero ahí es donde Dios te quiere llevar.
a lo mejor nada más a ayudar a una familia y no a toda una congregación, a lo mejor nada más a tu vecino y no a toda la colonia, pero a donde Dios nos quiera mandar es a donde debemos de ir. Y entonces, qué difícil es a veces obedecer esto, porque uno diría, no, mejor todo Asia, mejor todo el continente asiático, ¿cómo me voy a limitar nomás con una ciudad de Macedonia? Pero qué bueno que Pablo y Timoteo tenían esta conexión con el Espíritu Santo y que pudieron hacerle caso a la visión. Yo nunca lo había visto de esa manera, como lo comentaste ahorita, que gracias a eso, hasta nosotros hemos alcanzado esperanza y el Evangelio llegó también a nosotros. Así es que estos pequeños 4 versículos que uno pensaría que están ahí por nada, están por mí. Y yo agradezco eso, agradezco que ellos hayan hecho caso a esta visión del varón macedonio. Vale, gracias Clarita. Nos quedan escasos 3 minutitos para englobar algo muy importante. El Señor alguna vez dijo, los campos están listos, la mies está lista. Yo creo que tal vez la mies estaba más lista en Occidente que en Oriente. Y por esto el Señor los manda hasta allá. Pero vamos a seguir descubriendo. Vamos a ver qué dice Edward. El Señor da la orden, pero me llama la atención que Él no lo obliga a uno a obedecerlo, ¿sí? Entonces en nosotros está la voluntad para si lo obedecemos o no. Y me acuerdo cuando el Señor dice, que es nuestro mayor ejemplo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y mansedumbre es precisamente eso, dejarse guiar por Él, por su palabra, por lo que Él dice, por su voluntad. Porque pues nosotros somos tercos, entonces a veces el Señor nos dice por un lado y nosotros queremos decirnos por el otro. Señor, por Asia es más fácil, pero no, el Señor dice, no, dé la vuelta a Macedonia. Entonces, más bien que nosotros podamos ser sensibles a su voz y que podamos conocerlo, identificarlo, porque a veces no sabemos cuál es la voz de Dios, pero si es una voz que me está colocando deseos de hurtar, matar y destruir, pues no es la voz de Dios. Sí, si es una voz que me está diciendo que haga lo malo, pues no es la voz de Dios. Si quiere buscar es mi propio deleite, pues no es la voz de Dios. Entonces, más bien que nosotros podamos ser de sus ovejas, que oyen su voz, que lo conocen, que lo reconocen. Y, este es mi pastor, a este es al que tengo que seguir. Entonces, que el Señor nos dé la sabiduría y la mansedumbre también, que es un fruto del Espíritu para poder obedecer. Sí, bueno, por darse gracias, Edward, porque definitivamente a veces el Señor nos bloquea, por aquí no, por aquí no, pero nosotros nos metemos porque somos necios que sí quiero. Loida, ya que, bueno, no tenemos sino algunos segunditos porque tenemos que liberar el canal para el tiempo de oración. ¿Tú nos puedes hacer una oración para despedir la reunión, porfis? Hola Loida, hola Doris, que ya llegaron para la mail. Bueno, mi Loidis. Gracias, Señor, por estos momentos hermosos de comunión, de coinonía, de fraternidad unos con otros, Señor. Aún sabemos que en la distancia física, Señor, podemos estar unidos a través de ti, a través de tu Espíritu Santo, y es justamente lo que hoy podemos ver. Te dice tu palabra acerca del Espíritu Santo y cómo es que podemos nosotros aprender que tienes mensajes para darnos y a veces nosotros cerramos nuestros oídos o no entendemos el mensaje. Ayúdanos, dirígenos con tu presencia, con tu Espíritu Santo, para poder ser receptores de ese mensaje y ser obedientes a ello, que nosotros podamos decir, yo iré, yo voy, sí, lo hago. Y cuando tú nos digas, no es por aquí, Señor, también podamos aceptar con amor cuando tú nos pones límites u obstáculos, Padre. Ayúdanos a ser entendidos. Ayúdanos a conocerte a través de ese Espíritu Santo maravilloso que por él y por este mensaje llevado a otros lugares de destinos totalmente opuestos a lo que el pueblo inicial había parecido que era solo para los judíos. Hoy nosotros podemos decir, yo soy parte de ti. Ayúdanos a que nosotros te sigamos amando y gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, Loida. Muchas gracias a todos. Estamos en el estudio aprendiendo a ser iglesia. Te equivocaste. Les mando besos a todos, abrazos, que el Señor nos bendiga. Y a las 8 de la noche comenzamos nuestro tiempo de oración. No dejen de conectarse.